Hola amigos, vamos a solucionar este fascinante ejercicio que tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada del rectángulo que está dentro de otro rectángulo de base 8 y altura 6. Vamos a borrar por un momento el área sombreada y al final la devolveremos. Vamos a llamar a la altura del rectángulo que queremos sacar el área, lo vamos a llamar y a la base la vamos a llamar X. Muy bien, ustedes estarán de acuerdo que si todo esto mide 6 y este pedacito mide Y, entonces este pedazo de aquí tiene que ser 6 menos este pedazo que es Y. Y bajo este mismo criterio, si todo esto mide 8 y esta parte mide X, entonces este pedacito tiene que ser 8 menos X. Magnífico. Ahora ponga mucha atención que esta línea de aquí divide tanto a la altura como a esta parte de aquí en dos partes iguales. Por eso tenemos estas líneas de aquí, esta y esta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si todo esto mide 8, este pedacito desde aquí hasta acá va a ser 4 y desde aquí hasta acá va a ser 4. Y si todo esto es 6, este pedacito va a ser 3 y desde aquí hasta acá también va a ser 3. Magnífico. Ahora vamos a hacer pues unos triángulos pequeños, vamos a formar por aquí, trazando aquí una línea vertical hacia abajo, formamos aquí 90 grados con esta línea de aquí. Y con esta parte de aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Lo mismo hacemos aquí, ¿sí? Trazamos la línea hacia acá y pues aquí se nos forman 90 grados. Y se nos forma también un triángulo rectángulo. Muy bien. Esta parte va a ser igual a esta parte, por lo tanto va a ser 6 menos Y. Y esta parte va a ser igual a esta parte, por lo tanto va a ser 8 menos X. Magnífico. Ahora, ustedes estarán de acuerdo que desde aquí hasta acá mide 3, así habíamos dicho, ¿no? Entonces, si todo esto mide Y y este pedazo mide 3, esta parte de aquí va a ser Y menos 3. Muy bien, y utilizando el mismo criterio, desde aquí hasta acá es 4, ¿sí? Porque es igual que esta parte de aquí. Este pedacito de aquí va a ser X, porque todo esto mide X menos este pedazo de aquí que mide 4. Fenomenal. ¿Y podemos encontrar la hipotenusa? Claro que sí. Pero primero tenemos que encontrar la hipotenusa total. Es decir, la hipotenusa grande, esta de aquí, que como tenemos por aquí 90 grados, se nos forma un triángulo rectángulo, que es un triángulo notable. 3, 4 y la hipotenusa tiene que ser 5. Pero vamos a utilizar Pitágoras para comprobar esto de aquí por aquí. Tenemos entonces que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. La hipotenusa va a ser igual a este lado que mide 4 al cuadrado más el otro lado que mide 3 al cuadrado. ¿Qué nos queda? Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. Y 16 más 9 pues nos da 25. Y díganme ustedes, señores y señoritas, si no la raíz cuadrada de 25 es 5. Pues claro que sí. Y ya tenemos por aquí pues entonces que esto de aquí es 5. Y estarán de acuerdo en que si todo esto es 5 y estas líneas nos indican que desde aquí hasta aquí es la mitad, que desde aquí hasta acá, entonces cada pedacito de estos es 5 medios. Porque es la mitad, ¿no? 5 medios. Fenomenal. Y por aquí nosotros podemos hacer una relación, porque este ángulo, póngale mucha atención que lo vamos a llamar alfa, va a ser igual a este ángulo de aquí. ¿Cómo, profesor? Fíjense, cuando tenemos dos líneas paralelas que van a ser esta línea de aquí, fíjense, esta de aquí que le estoy extendiendo hacia acá, y esta línea de acá, y nos cruza una línea, esta de aquí va a ser esta hipotenusa, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo de aquí por ángulos externos e internos. Muy bien. Entonces, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y como tenemos que aquí hay 90 y aquí hay 90, entonces tenemos dos ángulos iguales en los dos triángulos. El tercer ángulo también va a ser igual. Y tenemos dos triángulos que son semejantes, porque tienen los mismos ángulos. Y podemos hacer relaciones con sus lados. Vamos a relacionar esta parte de aquí, que es la hipotenusa, 5 medios va a ser ¿a quién? A esta parte de aquí, a 6 menos Y, que es la altura, como estos 5 medios, que es la hipotenusa de acá, va a ser ¿a quién? A la altura, que aquí en este caso es Y menos 3. Muy bien,
Pasamos a multiplicar esto a un lado y esto al otro lado. Nos queda entonces y menos 3 multiplicado por 5 medios, y en el lado derecho nos queda 5 medios multiplicado por 6 menos y. Y pues si nosotros pasamos a dividir esto al otro lado, se simplifica. Vamos a hacerlo directamente, ¿sí? Y nos ha quedado y menos 3 igual a 6 menos y. Vamos a pasar la y a un lado y nos queda y más y al otro lado nos queda 6, y este 3 que está negativo queda acá como más 3. Entonces nos queda 2y igual a 9. Muy bien, y podemos despejar y de aquí, ¿no es cierto? Podemos decir entonces que y va a ser igual a 9 sobre 2, 9 medios. Fantástico, ya hemos encontrado la altura de nuestro rectángulo. Ahora solo necesitamos encontrar la base, pero podemos utilizar el mismo criterio utilizando los dos triángulos. Ahora vamos a relacionar la hipotenusa con la base. Entonces 5 medios va a ser ¿a quién? A la base, que es x menos 4, como 5 medios va a ser a esta base de acá, que es 8 menos x. Utilizamos lo mismo, pasamos a multiplicar esto aquí y esto al otro lado. Nos queda 8 menos x multiplicado por 5 medios, y al otro lado nos queda 5 medios multiplicado por x menos 4. Pasando a dividir, pues se simplifican. Entonces simplificamos y nos queda 8 menos x igual a x menos 4. Ahora vamos a pasar la x al otro lado y el número al lado izquierdo. Nos queda 8 y este menos 4 nos queda acá como más 4. Y por aquí nos queda x, y esta x negativa al otro lado nos queda como más x. Tenemos entonces que 12 va a ser igual a 2x. Y pasando a dividir, este 2 al otro lado nos queda 12 sobre 2 igual a x. Entonces, señores y señoritas, x va a ser igual a 6, porque 12 sobre 2 pues es 6. Y ya tenemos la base y la altura de nuestro rectángulo, y podemos encontrar ya el área sombreada. El área sombreada entonces va a ser igual a base por altura, es decir, 9 medios por 6. Magnífico. Entonces tenemos que el área sombreada, señores y señoritas, damas y damos, simplificamos por aquí 1 y la mitad de 6 me da 3. 3 por 9 pues es 27 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video, y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.